semana número 1, digamos, de la clase número 3 del módulo 3. En esta clase, como vemos, vamos a trabajar con conceptos, vamos a continuar trabajando, digamos, con el concepto de cultura y vamos a ver cómo se relaciona con el concepto de ciudadanía, ¿verdad? En esta actividad tienen varios videitos para ver, por ejemplo, en la primera actividad ya van a ver que tienen que mirar un video, pero vamos a hacer un repaso por toda la teoría, ¿no? Correspondiente a la actividad. Vamos a ver la ciudadanía e identidad cultural, ¿no? Vamos a ver cómo se construye la ciudadanía y la identidad, y vamos a ir observando o vamos a ir reflexionando de qué forma se da en nuestros pueblos la identidad, ¿verdad? También vemos que ser ciudadano tiene que ver con un conjunto de prácticas individuales y colectivas que se ponen en acción ejerciendo nuestros derechos, defendiéndolos cuando son vulnerados y respetando las del otro. Acá tenemos propuesto ingresar un poquito en dos artículos de la Constitución Nacional. Esto también lo tienen en la actividad, en el artículo 14 y el artículo 74, que ya consulté y ahora les voy a avisar por el grupo o en la por la plataforma, pero creo que es el artículo 75, quedaron en contestarme, en el artículo 75, inciso 19. Ustedes ingresando en este link pueden acceder a ellos. Bueno, podemos ver que en el artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto y de enseñar. Digamos que son como los derechos y obligaciones básicos que utilizamos, digamos, cotidianamente. En el artículo 75, que ya como les comenté, en la actividad dice 74, pero consulté y quedaron en contestarme si efectivamente es el 75, porque digamos que está más relacionado con la propuesta de la actividad. En el inciso 19 dice sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. De este modo vamos viendo cómo ponemos en relación la idea de ciudadanía con las identidades culturales propias de nuestro Estado, ya que luego de un largo y conflictivo proceso, a fines del siglo XIX se termina de consolidar el Estado Nacional argentino. A partir de entonces, nuestro país experimenta notables transformaciones económicas, políticas y sociales. Esto lo van a poder ver en el video que está propuesto porque está, digamos, sintetizada todo este proceso conflictivo, ¿no? Dentro de ello podemos mencionar el arribo masivo de inmigrantes provenientes de Europa. Principalmente, ¿no? El Estado argentino, basándose en las ideas de Sarmiento y Alberdi, fomenta el asentamiento de inmigrantes europeos como clave para el tránsito, digamos, de la barbarie a la civilización, según la mirada de Sarmiento y Alberdi. Y surge, ¿no?, el crisol de razas como emblema de una mezcla de integración y mejora racial, social y cultural. Sin embargo,
En el marco de este escenario y atravesado por muchos conflictos, el Estado considera a la nación como un todo homogéneo y al inmigrante como un sujeto a nacionalizar. Fue prioridad entonces promover la identidad nacional común, que lograr una identificación de todos sus habitantes a partir de determinados símbolos tradicionales. Ahí tenemos el himno, la bandera, las marchas, ¿no? Era una homogeneización, o sea, todos teníamos que ser iguales. En esta tarea, la escuela ocupó un lugar primordial. La enseñanza escolar a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX adoptó un fuerte énfasis en lo nacional, de valoración de la tradición, una revalorización de fechas patrias, exaltación de discursos de defensa del territorio y raza predominante. Desde esta misma posición se invisibilizó a diversos grupos sociales, su historia, sus luchas y resistencia, grupos que desde la organización del orden colonial ocuparon un lugar de subordinación con respecto a otros. Entre ellos podemos mencionar los pueblos originarios americanos, los mestizos, los negros, traídos de África en condición de esclavos. Ellos quedaban a un lado. Bueno, en el siguiente video van a poder ver un poquito para recuperar el concepto de cultura. Ustedes los ven para ver un poquito la diversidad cultural de nuestro país, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Es lo que llamamos el sentimiento de pertenencia, de ser parte de una nación, es lo que llamamos nacionalismo. Esto muchas veces se traduce en ideas y modos muy cristalizados, quizá estereotipados de ser y estar en la nación. Imágenes de idearios o mentalidades propios de una nación que pueden ser fenómenos positivos como negativos. Positivos en tanto que proponen la unidad, el vínculo solidario y el intercambio pacífico entre pares. Por otro lado, muchas veces se toma este precepto como uno solo, este proceso, perdón, como uno solo, es decir, todo lo que está fuera de estos modos de ser debe ser penado, perseguido, puesto en cuestión, ¿no? Y acá es donde estamos, digamos, nosotros haciendo foco. Después tienen una canción también de Bersuit para ver un poquito la diversidad de nuestro país. A ver, continuamos. En la semana 2, raza y etnicidad como construcciones sociales. En esta semana trabajamos los conceptos de raza y etnia como construcciones sociales. Muchas veces repetimos frases o dichos sin preguntarnos lo que realmente significan. Quizás hemos insultado con palabras como negro, boliviano, indio, salvaje, denominaciones que tienen una raíz profunda, racista y devalorizadora de otros pueblos. Por ello, creemos que es necesario trabajar estas problemáticas. Raza y etnia no son sinónimos, sus denominaciones no provienen de algo en común, ya que raza se está refiriendo a grupos étnicos con su determinada constitución física, color de piel, cabellos y ojos. En cambio, etnia responde a un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, música, vestimenta, religiones, formas de ser y vestir. Como vemos, la segunda denominación es más amplia y no refiere solamente a los rasgos físicos de las personas o comunidades a los que nos estamos refiriendo. Continuamos. Bueno, tenemos acá un extracto, digamos, de un pensador, Enrique Dussel, latinoamericano, ¿no? Que lucha contra el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Que tiene su origen en justamente en la llegada de los españoles, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá tenemos el pequeño extracto, ustedes lo podrán ver, es muy cortito. Siguiendo esta línea, dice, podemos reconocer cómo se conforman ciertas visiones valorativas donde los blancos descendientes de los europeos pretenden tener más derechos que lo que no son. Por ejemplo, hasta el 2010 en la Argentina se festejaba el 12 de octubre como el Día de la Raza. Se rescataba y aún se sigue dando, ¿no?
como un día de festividad. Pero lo que se obvia allí, la historia de los pueblos originarios, si se trata de una celebración o si fue del comienzo de un proceso de despojo y de silenciamiento. Desde el 2010, esta fecha ha cambiado su denominación por el de respeto a la diversidad cultural, día en que se pretende reivindicar a los pueblos originarios y pensarnos como un pueblo mestizo. O sea, que digamos que se tengan en cuenta todas la diversidad cultural de nuestro país. Bueno, en las siguientes imágenes ustedes pueden diferenciar, ¿no? Las imágenes que representan esta fecha, ¿no? ¿Cuáles son las que se tenían en cuenta antes y cuáles son las que se tienen en cuenta ahora, ¿verdad? Bueno, a través del siguiente link ustedes pueden acceder a más información sobre esta forma de rescate cultural o cuestionamiento al pensamiento eurocéntrico que se da en nuestra provincia. ¿Cómo pensamos a las construcciones sociales? Sabemos que somos parte de una sociedad, entonces podemos decir que lo social no es natural. Así podemos afirmar que la familia es una construcción social que se diagrama en relación con los intereses particulares y también colectivos de necesidades vitales de cuidado, afecto, abrigo. Es así como raza y etnia también son una conformación social, sobre todo sus modos de pensarlas, crearlas y recrearlas, como dijimos anteriormente, ya que, por ejemplo, podemos hacer alusión a que aquellos son diferentes a nosotros, no son como nosotros por tal motivo. Es así como las ideas se transmiten de generación en generación. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? ¿A partir de qué medida me distingo de los demás? ¿Los demás son siempre los mismos? Les dejamos un texto donde se rescata la cuestión de que los seres humanos somos seres humanos parte de una sociedad. En esta misma sociedad, la que conforma grupos propone modelos sociales, conforma la cultura y en ellos modos de vida, modos de estar, de vestirse y divertirse. Por ello nos parece interesante los aportes del marqués Joseph Vincent en su texto para una sociología de la vida cotidiana. Dice, no es natural. Algunas formas de vida distintas de las vigentes tienen gracia indudablemente, para mejor y para peor. Las cosas podrían ser de otra manera y la vida cotidiana de cada uno y de cada una sería bastante diferente. Las cosas no son necesariamente, naturalmente, como son ahora y aquí. Saberlos le resultará útil para contestar a algunos entusiastas del orden y el desorden establecidos, que a menudo dicen que es bueno y natural esto y aquello, y poder decirles educadamente, veamos si es bueno o no. O sea, poder cuestionar sería en síntesis, ¿no? Porque natural no es, las cosas podrían ser para bien o para mal, distintas. No podemos entender cómo trabajamos, consumimos, amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades, crecemos o envejecemos si no partimos de la base de que podríamos hacer todo eso de muchas otras maneras. Muy pocas cosas están programadas por la biología. No es preciso, evidentemente, comer, beber y dormir. Tenemos capacidad de sentir y dar placer, necesitamos afecto y valoración por parte de los otros. Podemos trabajar, pensar y acumular conocimiento, pero cuando se concrete todo eso, depende de las circunstancias sociales en las que somos educados, mal educados, hechos y deshechos. ¿Qué y cuántas veces y a qué hora comeremos y beberemos? ¿Cómo buscaremos o rechazaremos el afecto de los otros? ¿Qué escalas y qué valores utilizaremos para calibrar amigos y enemigos? Son cosas que dependen de cómo la sociedad, una sociedad que no es nunca la única posible, aunque no sean posibles todas, limita, estimula o propaga. Muy bien. En la semana 3 vemos la negación de las diferencias. En esta tercera semana trataremos las cuestiones de la discriminación, segregación y prejuicios. Es así como analizaremos casos de nuestra sociedad y trataremos de sacarle algunos tópicos para poder pensar y reflexionar en conjunto. Discriminar. Según el diccionario de la Real Academia, viene del latín discriminare, que tiene dos acepciones: seleccionar, excluyendo, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos religiosos, raciales, políticas, de sexo, etc.
En la primera acepción se hace alusión a diferenciar una cosa de otra, ¿no? Distinguir entre al menos dos opciones. Por otro lado, la segunda tiene que ver con segregar, es decir, dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Discriminar entonces tiene que ver con ciertas actitudes y acciones en contra de una persona o una comunidad, ya sea por una apariencia física, por su forma de hablar o comportarse, por ser su condición social y económica, por cuestiones ideológicas, de identidad sexual, etc. Bueno, tenemos a continuación un ejemplo de discriminación en nuestro país que se asemeja a tantos otros a los que vemos, digamos, en la vida cotidiana. A partir de él podrían reflexionar, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de práctica, ¿no? Tanto si nos pasa a nosotros o si nosotros hacemos a otros. Ustedes pueden visualizar el video. Y vamos con segregación. Viene de la palabra segregar, separar por alguna situación. Por ejemplo, cuando hablamos de segregación racial, estamos refiriéndonos a un grupo de personas que es separado del resto por pertenecer a una raza distinta al segregacionista. La segregación es una problemática que atraviesa la humanidad y que, digamos que también que es histórico, no es algo reciente, sino que es algo histórico esto. Hace cientos de años, a través de la historia, determinadas sociedades han construido discursos con los cuales legitimaron la dominación y opresión sobre otros. Digamos que así se dio la conquista, ¿no? De América, ¿no? A través del siguiente video podrán profundizar sobre los aspectos antes mencionados. También tienen el videito para mirar, para visualizar. Y luego, bueno, tienen otros videitos para ver los distintos tipos de discriminación o de segregación. A lo largo de la historia de la humanidad se han construido o inventado otros, diferentes, que se relacionan con la creación de una cultura, una etnia, una clase social. Según Santiago Castro Gómez, la invención del otro opera en América Latina particularmente desde el surgimiento de la modernidad, la cual entiende y la define como una máquina generadora de alteridades en nombre de la razón y el humanismo, que excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas. El proyecto de modernidad consiste en la formación de estados nacionales y consolidación del colonialismo, desde una nueva consolidación de las relaciones mundiales de poder, o sea, homogeneizar, digamos, ¿no? Todo lo que se más pueda el mundo, ¿no? Digamos, dejar de lado la diversidad, ¿no? En síntesis sería esto. Esto dominó la naturaleza mediante la ciencia y la técnica, mecanismo de control sobre las fuerzas mágicas o misteriosas, como vimos, tenemos el ejemplo de la educación argentina. El control sobre el mundo natural y social, la organización racional de la vida humana, varón, blanco, padre de familia, católico, propietario, letrado, digamos que esto era lo ideal, ¿no? O lo aceptado, ¿verdad? Bueno, continuamos. Y heterosexual. Los individuos que no cumplen estos requisitos, mujeres, sirvientes, locos, analfabetos, negros, herejes, esclavos, indios, homosexuales, quedaban excluidos. Pensemos en la actualidad, o sea, hay muchas luchas que están revirtiendo esta situación. Ese nosotros, el ciudadano burgués, el que sabe cómo hablar, comer, utilizar los cubiertos, sonarse las narices, conducirse en sociedad, la invención de la ciudadanía y la invención del otro, crean la identidad del ciudadano moderno en América Latina, la cual implica generar un contraluz, a partir del cual esa identidad pudiera medirse y afirmarse como tal. Las nociones de raza y de cultura operan como un dispositivo que genera identidades opuestas. Este proyecto llega a su fin cuando el Estado-nación pierde la capacidad de organizar la vida social y material de las personas. Es entonces cuando podemos hablar de globalización. En la actividad
ustedes tienen que visualizar un video del canal Encuentro, donde yo les comentaba que tienen ahí un poquito de todos los conflictos que se dieron en el siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, en Argentina. Ustedes tienen que identificar en dichos testimonios las problemáticas que enfrentan estas comunidades en la actualidad, haciendo hincapié en del minuto 15 al minuto 25, pero yo se los recomiendo que lo vean entero porque es muy didáctico, es muy llevadero y bueno, y muy didáctico, y tiene mucha información. En la actividad número 2, la propuesta es que suponiendo, ¿no?, que como estudiantes del programa Oportunidades son invitados a participar de un acto en conmemoración del 12 de octubre y son los encargados de elaborar unas palabras alusivas a la fecha. A continuación, proponemos una serie de preguntas que son unas preguntas orientativas para que puedan elaborar su discurso. ¿Con qué denominación se referirán a la fecha? Día de la Raza o respeto a la diversidad cultural. Según lo que estuvimos viendo, ¿no? Podemos visualizar que tenemos que hacer foco en la diversidad cultural. ¿Por qué lo llamarían así? Bueno, también, ¿por qué lo llamarían así? ¿A qué se debe esta diversidad cultural? ¿Es importante reflexionar sobre esta fecha? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene relevancia para nuestro presente? O sea, hoy en día es importante, ¿no? Tengamos en cuenta que todas las luchas que vemos hoy en día siguen vigentes, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí van a elaborar un discurso. Y en la consigna 3 tienen que construir una imagen advirtiendo sobre la presencia de acciones, ¿no?, que muestren las segregaciones en nuestra sociedad. Para que puedan obtener el material, se propone que ingresen al programa Pinterest, ¿no?, que tiene muchas imágenes y muy interesantes. Allí, bueno, obtendrán imágenes de todo tipo para poder seleccionar las necesarias para que puedan complementar esta actividad. Si ustedes quieren poner alguna imagen propia, también es válida, obviamente. En esta página que les mencionamos es de uso gratuito y también pueden acceder desde sus equipos móviles. Una vez que se hayan registrado mediante sus cuentas de Facebook o correo de Gmail, pueden descargar sin costo las imágenes. Además les queda, ¿no?, para múltiples usos o para otras actividades el programa porque tiene imágenes muy buenas. Posteriormente, para concretar la actividad, guarden en una carpeta creada por ustedes en su teléfono, en su móvil o en la compu las imágenes elegidas y en un archivo de Word las van pegando, las van recortando, digamos, y van diseñando y adecuando a la consigna. Bueno, chicos, así, ¿no?, podemos ver un poquito en qué consta la actividad 3. Así que espero sus consultas y sus actividades. Estoy a disposición y nos hablamos en el foro de consultas o por el WhatsApp. Saludos.